Bueno, ya dijo hace rato Javier que se culminó con la tarea del escrutinio definitivo. Ayer, a media tarde aproximadamente, se dio por concluido el escrutinio con el 100% de las mesas revisadas, ¿no? Y se procedió a la elaboración de las actas, que tienen 99 hojas, creo, 99 folios. Se había anticipado que en virtud del volumen de las actas iban a ser difundidas recién en el transcurso de la jornada de hoy, pero finalmente la oficina de prensa del Poder Judicial las incorporó ayer a última hora de la tarde, noche, primeras horas de la noche, de manera que pueden consultarse, como les dijo Javier. En estos días Javier ha estado trabajando en una serie de análisis de los circuitos electorales y entonces nos puede contar cómo ha sido el triunfo, cómo se ha gestado el triunfo, dónde triunfó y dónde no el intendente electo Gastón Issa. Exactamente, Mario. Para los que dicen que el periodismo no vemos matemáticas, mira la cantidad de números que se me están sacando. Impresionante. ¿Por qué, Mario? Porque yo le he puesto a este informe de la ciudad de San Luis que la ciudad capital no se casa con nadie. No se casa. Exactamente. En las últimas 3 elecciones municipales donde se eligió intendente, han ganado 13 intendentes de colores distintos. Enrique Ponce en 2015, Sergio Tamayo en 2019 y ahora Gastón Issa en 2023. Y si uno analiza cómo ha votado la ciudadanía de aquí de San Luis Capital en las últimas elecciones, ya no solamente municipales, sino también provinciales o para los cargos nacionales, vemos que además de ganar Ponce, Tamayo, Issa, han ganado, por ejemplo, Claudio Poggi, que se ha hecho de gran cantidad de circuitos, o de Alberto Rodríguez Sá también, que cuando se postuló para gobernador en las anteriores elecciones también ganó en la ciudad de San Luis, o Alejandro Cacase, como cuando fue elegido diputado nacional, también gana en la ciudad de San Luis. O sea, vos dice, no está identificada ideológicamente con ningún partido. Como suele suceder, por ejemplo, en las últimas elecciones, a nivel, por ejemplo, provincial con Villa Mercedes, que sí está identificada con un solo candidato, ¿no? Que prácticamente Claudio Poggi, por ejemplo, gana casi todas las elecciones en Villa Mercedes con más del 50-60% de los votos. Aquí en la ciudad de San Luis... El intendente municipal no. El intendente para intendente en estas últimas 2 elecciones tuvo una particularidad, exactamente. Frontera ha sacado más votos que el oficialismo provincial. Exactamente. Exactamente. Acá no, ha habido una alternancia y en estas últimas 3 elecciones hemos tenido 3 nombres distintos. Hay un dato certero, particular, que es que a pesar de que en esta elección tuvo la particularidad o la característica de que fue por lemas, ¿no? Si uno contabiliza los lemas, vamos a ver que en realidad hay muchos más votos para estos candidatos que en realidad los que terminan sacando. Pero nosotros hemos tomado el dato de los votos propios que ha sacado cada candidato. Gastón Issa, más allá de Cambia San Luis y de todos los otros sublemas. Sergio Tamayo, más allá de todos los otros sublemas que tenía también Unión por San Luis. Es decir, comparaste Gastón con Tamayo. Con Sergio. Exactamente. Gastón con Sergio, que han sido los 2 candidatos más votados y de manera muy importante con respecto al resto de los sublemas. ¿Por qué digo que hay un dato certero y particular? Porque el candidato que le pasó a Ponce en 2015, le pasó a Tamayo en 2019 y ahora a Gastón Issa, el candidato que consigue, redondeemos, 40.000 votos, gana la ciudad de San Luis. El dato es que Ponce consiguió 41.500 votos en 2015, Tamayo poco más de 42.200 votos en 2019 y ahora Gastón Issa, que se ha hecho de 41.900 votos según el escrutinio definitivo. O sea, en un promedio de 40.000 votos, el que alcance esa cifra gana la ciudad de San Luis. Representa más o menos un 30-35% de la gente que va a votar según del padrón. Es el padrón y la cantidad de gente que va efectivamente a votar ese día de las elecciones, ¿no? Y a partir de eso es que hemos analizado los circuitos. Primero, aclarar,
Sergio Tamayo, que ahora ganó en 2019 y ahora perdió 17.380 votos, Mario, de una elección a otra. Él, particularmente. No, estamos hablando de la cantidad de votos que sacó en 2019, que ascendió a 42.537 votos y ahora superó apenas los 25.000 votos. Iba en la boleta de Alberto. Exactamente. Y ahora en la del gato. Sí. Igualmente, por eso les digo que es importante aclarar que nosotros hemos tomado el candidato en particular. Si bien después el resto de los sublemas sumaron muchísimos, en algunos casos, votos a miles, como por ejemplo pasó con Enrique Ponce, no alcanzó para superar también el resto de miles que le aportaron a Gastón Issa el resto de los sublemas. Y Gastón Issa, respecto de la elección de 2019, cosechó 7.118 votos más. ¿Cuánto más creció Poggi? ¿Lo tenés acá? Poggi en la ciudad de San Luis, a ver, ya te lo digo, Mario. Bueno, no, pero no te saco del relato. ¿Sí? No, sí, no hay problema. Ya lo vamos a buscar. Esto en cuanto a las diferencias generales que ha sacado cada candidato. Después, fíjate, Mario, que en 2019 Sergio Tamayo sacó una importante diferencia, gestándose también con una importante cantidad de circuitos ganados. Los circuitos son conglomerados de barrios o de escuelas, en realidad, en donde se vota, como para dividir el trabajo electoral. Se realiza de esa manera para que no se haga tan generalizado en la ciudad, y se va dividiendo por circuitos. La ciudad de San Luis tiene 22 circuitos. En 2019, Sergio Tamayo ganó 17 de los 22 circuitos y Gastón Issa 5. Es decir, que igualmente, a pesar de haber perdido, Gastón Issa había ganado una gran cantidad de circuitos, sobre todo de la zona céntrica de la ciudad de San Luis. Y ahora, en estas elecciones de 2023, Gastón Issa gana 21 de los 22 circuitos. Tamayo perdió en casi 21, todos. ¿En Solo, 21? Sí, en 21 circuitos. ¿Ganó en uno solo? Prácticamente en toda la ciudad. El único circuito en el que gana Sergio Tamayo es el 1015, que para ubicarnos geográficamente es la zona de la terminal nueva, ¿no? La Ediro, del Parque de las Naciones. Esa zona es el 1015. En el resto, respecto de 2019, Issa no solamente que ganó, sino que mejoró muchísimo respecto de la diferencia que tenía con Sergio Tamayo en 2019, y en donde ya había ganado en 2019, mejoró también sus números de una manera muy importante. Si uno ve cómo está pintada la ciudad, va a notar obviamente por qué Gastón Issa ha ganado en estas elecciones, ¿no? Una diferencia muy importante. Allí tenemos que dar algunos casos particulares, Mario. Por ejemplo, en el circuito 1001, que es el circuito que está ubicado en el Cerro de la Cruz, todo lo que es la zona de las Tres Rotondas, como para el oeste, digamos. Al oeste de la 25 de mayo. Exactamente. Esa zona, Gastón Issa, que había perdido de manera muy importante en 2019, ahora la ganó por 2 votos. O sea, dentro de la cantidad de votos que obtuvo con respecto a Sergio Tamayo, consiguió 2 votos más. Después hay circuitos donde saca una diferencia muy importante, y por eso yo creo que se gesta también esta diferencia de más de 15.000 votos entre Tamayo e Issa. Por ejemplo, el 1022, que es la zona sur, 1021, 1022, toda la zona sur de la ciudad, ha sacado más de 1.300 o 2.000 votos de diferencia según el circuito. Otro de los puntos importantes es el 1008, un circuito que es, incluso dentro de ese circuito 1008, se divide en 3 subzonas, podríamos decir. En todas esas gana... ¿1008 cuál es? 1008 es la zona de todo lo que es la 25 de mayo para el este. Y además lo que es el Mirador de la Cruz, toda esa zona. Uh-huh. La parte de los quebrachos, o una partecita de los quebrachos, podríamos decir también, ¿no? Que agarra justamente este circuito 1008, y para este lado también abarca lo que es Avenida Centenario, lo que es Sucre, y se extiende, por ejemplo, hasta lo que es Martín de Loyola. Un circuito muy grande, Mario. Uno de los más grandes que tiene
la ciudad de San Luis electoralmente hablando. Allí ganó... Digamos en extensión geográfica. En extensión geográfica, superficie, claro. Porque en población no debe ser tanta más que en otros lugares. No, claro, porque está dividido en base a la cantidad de gente que vota en cada una, ¿no? 1.800 votos sacó de diferencia allí Gastón Issa. Y en el centro también, muy importante, más de 600, 700 votos de diferencia en cada uno de los circuitos. Pero te quería dar el caso particular de algunos puntos importantes, porque, por ejemplo, se ha dado, Mario, que la ciudad se pinta de Gastón Issa en gran parte de los circuitos. Hay circuitos en donde el lema, si uno contabiliza el lema, gana Unión por San Luis. O sea, gana en cantidad de votos Gastón Issa, pero Unión por San Luis, con todos el resto de los sublemas, le gana justamente al más votado. Eso pasa, por ejemplo, en el 1004. El 1004 es la zona 1 de Mayo, Barrio de la República, un circuito muy importante para el gobierno, ¿no? Para el gobierno provincial, en donde ha trabajado muchísimo Mario. Que ahí te doy el caso particular, por ejemplo, porque ahí se esperaba que tuvieran buena performance algunos tipos de candidatos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Sosa, Alan Sosa Tello, que tienen un trabajo importante en esas zonas, y la verdad que no han sacado muchos votos. En el 1004, por ejemplo, Solidaridad, que era el sublema de Alan Sosa Tello, consiguió poco más de 350 votos. Un aporte casi nada con relación a lo que sacó Tamayo en ese lugar, ¿no? Terminó dentro del lema en la tercera colocación. Sacó ahí? 1.900 aproximadamente, ¿no? Esa es la comparación que se hace en cuanto a los sublemas. Y después, el movimiento de Evita, que es Daniel Sosa, 97 votos. O sea, el aporte, ahí te das cuenta que el aporte de los sublemas no sirvió, Mar, para esta elección. Y otro caso particular, que mirá los números que te voy a dar. Lo que te muestra es que lo que te dicen es una cosa y lo que la gente responde es otra. Claro, exactamente. Los dirigentes dicen, bueno, vos lo escuchaste a Sosa Tello acá. Nosotros mismos hemos reivindicado aquí en este programa mucho la acción política de Víctor. Sí, de los candidatos. Claro, exacto. De Sosa, por ejemplo, en los barriales, las cuestiones barriales, todo lo que ellos llaman el territorio. Que la gente lo recibe muy bien, pero no lo traduce en votos. Claro, pero después no hay votos ahí. Exactamente. Habrá cansancio. Después, Mario, mirá, creo que este es uno de los datos más importantes también. ¿Viste la zona del 1019? Yo tomé este circuito porque es la zona donde está la Escuela Generativa Corazón Victoria, que se ha generado también como un centro importante político para el oficialismo provincial. La que era candidata o llevaba un sublema era Mabel Domínguez, que es la directora de justamente la Escuela Corazón Victoria. El sublema que llevaba como candidata a senadora a Mabel Domínguez y que tenía candidatura para la intendencia, en ese circuito donde está la Escuela Corazón Victoria consiguió 4 votos nada más, Mario. Y también nos querían hacer una escuela ¿para qué? Para modelar. 4 votos nada más consiguió sobre un total de 500 en esa zona que consiguió Celeste Unidad y más de 860 que tuvo Gastón Issa. ¿Se puede deducir entonces que la escuela no va con la popularidad del club? No, claro. Para nada. En esa zona, incluso donde está también el club es importante como la Merced, ¿no? Que también tiene un trabajo importante social. Pero no, indudablemente no se traduce tampoco en votos en ese sentido. Eso entonces en cuanto a algunos circuitos particulares, obviamente como les decía, Gastón Issa ha logrado traducir o cambiar el panorama que se tenía en 2019 respecto de la ciudad. Se ha pintado todo de lo que es Cambia San Luis ahora, y por eso decía que la ciudad no se case con nadie, más allá de que pueda haber alguna preferencia en algunos circuitos y todo, pero después la gente vota lo que cree mejor en ese momento, me parece, porque va cambiando a medida que pasan las elecciones, ¿no? Ahora, el partido político no se mantiene. Qué caso interesante de analizar. El intendente, que ha distribuido bastante obra, y mucha obra, pero que ha mostrado otras falencias considerables, en muchos de los barrios solamente gana en uno. En un solo circuito gana. En todos los demás pierde, ¿no?
Y esto es una cuestión llamativa, porque la publicidad de ellos decía otra cosa, ¿no? Mostraba como un vecindario unificado, asombrado de que antes andaban en el barro y ahora caminan por una bicisenda, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Por ejemplo, cuestiones que hemos dicho. Al gobierno provincial le pasa lo mismo. De manera tal que son cuestiones que hay que ver, ¿no? Cómo se comunican también, por qué no llegan, qué otras falencias hay. En el caso de Tamayo hay 100.000 falencias, ¿no? En el equipo de Tamayo es lamentable. Pero qué raro, digamos, que habiendo hecho tanta obra, no haya ganado ni siquiera en el barrio de él, que fue por el primero que empezó beneficiando. ¿Te acuerdas? Sí. El barrio Jardín. El barrio Jardín. Fue el primero que empezó beneficiando. ahora Y no se justificaba, digamos, las prioridades, pero empezó por ahí, empezó por lo propio. Exacto. Y cómo catarata de inauguraciones que hizo en este último tiempo, ¿no? Cuando yo le hablaba con un conocido dentro del municipio que trabaja allí con Sergio Tamayo, nos decía, es increíble que se haya votado de esa manera, que no se traduzca en un resultado positivo en circuitos donde han trabajado a mansalva, o por lo menos han intentado mostrar un trabajo importante. Por ejemplo, ¿qué pasó en la zona sur? ¿Que la conectó? En la zona sur es impresionante, Mario, la diferencia. Más de 2.000 votos de diferencia entre Isa y Tamayo. En el circuito 1022, por ejemplo, que es todo lo que es Ruta 3 para el este, y el circuito 1021, que es para el oeste, más de 1.300 votos también para Gastón-Isa. Y Tamayo tiene ahí una de las obras más importantes, que es la conexión de la zona sur-oeste con el centro de la ciudad. Exactamente. Es una obra impresionante. Y el establecimiento de una línea de colectivo, además, para venir directamente por otra vía que no sea la avenida Raúl Alfonsín, ¿no? Entonces, es una cuestión llamativa. Bueno, también se sabe que ha habido otras falencias, ¿no? Que la gente también evalúa, ¿no? Totalmente. También evalúa. Bueno. Y después, Mario, lo que me decías con respecto a Claudio Poggi, por ejemplo, Claudio Poggi también ha ganado, se ha plegado a lo que es la victoria de Gastón-Isa, ¿no? Gastón-Isa a la de claro, la de Gastón-Isa a la de Claudio Poggi, exactamente. Poggi era la figura. Exactamente. Y Poggi arrastraba. En toda la ciudad en donde Gastón-Isa ha ganado es porque ha tenido un buen desempeño Claudio Poggi, ¿no? Uh-huh. Y denota que no ha habido corte de boleta importante. No ha habido corte de boleta. Claro, por lo menos en este sublema, ¿no? Arrastró. Sí, arrastre de boleta completa. Uh-huh. Lo que a mí me llama la atención también es que ha habido un arrastre de boleta de esta boleta, Mario. O sea, la gente fue a la cara conocida. Fue a la cara de Claudio Poggi, pero fue también a la cara de Gastón-Isa. Así uh-huh. como fue a la de Jorge Fernández y fue a la cara de Sergio Tamayo. Uh-huh. No es que los candidatos a gobernador arrastraban a cualquiera de los candidatos a intendente. En particular, hubo 3 candidatos, o 4, podríamos decir, que fueron los más votados, ¿no? Además de Isa Tamayo, Enrique Ponce, que para mí no tuvo para nada una buena elección, un poco más de 9.000 votos nada más. No, es mala elección. Y de Federico Cacase, dentro del otro lema, que era Cambia San Luis, que obtuvo poco más de 4.000 votos también. Uh-huh. Esos fueron los 4 candidatos más votados. Después no hubo un arrastre hacia otro tipo de candidatos, ni tampoco, obviamente, muchísimo menos, porque era más difícil a algún tipo de concejal. Fíjate, Mario, que hay listas de concejales o de los mismos candidatos a la intendencia que casi no duplican la cantidad de candidatos que llevan. Algunos ni siquiera sus candidatos lo han votado, porque tienen 2, 3, 4 votos. Ajá. O sea que ni siquiera los integrantes de la lista votaron la lista. Exactamente. Se equivocaron. Sí, se habrán puesto nerviosos dentro del cuarto oscuro y no... O habrán dicho, no, yo no me veo en esta. Bueno, muy bueno, Javier, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.